encuentra en Isaías, capítulo 40. Dice así, vamos a leer del 27 al 30, dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te alabo y te doy gracias por acompañarnos en esta reunión de adoración. Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí, que a través de tu Espíritu, oh Dios, nos quieres comunicar una verdad muy importante para nuestras vidas. Nos quieres animar en la fe, Señor. Por eso te rogamos, oh buen Dios, que todas esas inquietudes de la mente, toda ansiedad quede fuera en este mismo momento. Que haya paz para escucharte, Señor, y para recibir a través de tu Espíritu el aliento que nos dé nuevas fuerzas, Señor. Bendice este tiempo de compartir tu palabra. Así en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida es esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? Por ejemplo, a veces estamos en el tráfico y hay un embotellamiento y tenemos que ¿qué? Que esperar. A veces queremos ir, vamos rápido para el trabajo, nos cogió un poquito tarde, pero de momento aparece un carro con un trailer de Landscape que va a su manera, o alguien que no conduce muy rápido. Y pitamos, pi, 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 pi. Y piensa, está por el expressway. El expressway no se va a 40 millas y nos encontramos personas, choferes que van a 40 millas. Esperar, a ninguno nos gusta esperar mucho. También nos sucede que empezamos a ver un filme que está muy emocionante en la televisión y empiezan a poner los comerciales. Tenemos que esperar a que se acaben los comerciales. Entramos a YouTube y pasa lo mismo. Una importante noticia. Están narrando el acontecimiento de algo que sucedió y de momento ahí vienen los comerciales. Tenemos que esperar. Tenemos a veces que esperar en las salas de los hospitales, en la sala de espera de un hospital porque algún familiar nuestro está siendo operado. Muchas veces hemos pasado por esos momentos que nos desesperamos, que dudamos. Esperar no es fácil. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿vale la pena esperar? ¿Vale la pena esperar? Cuando uno emigró a este país, dejó gente atrás, una de las preguntas más recurrentes que llegan a mi mente y seguro a la mente de muchos, ¿valió la pena esperar? Es una pregunta fuerte y que implica una respuesta de fe, una respuesta de vida. Porque es fácil decir, yo tengo fe, yo creo en el Señor.
pero esperas en Él, confías en Él, porque cuando esperamos con fe, con confianza en sus promesas, la espera es diferente. Amén. Esperamos, pero no perdemos la paciencia porque no hemos perdido la confianza en el amor de Dios, en su poder que es de generación en generación. Entonces, son cosas que a veces amenazan nuestra seguridad personal. A veces hay situaciones que se presentan que escapan de nuestro control, que nos hacen sentir inseguros, que amenazan nuestra protección. Hubo un tiempo aquí que hubo que esperar en casa. Esperar a que estuviera la vacuna. Y sabemos que cuando estábamos confinados teníamos muchas ansiedades, nos deprimíamos muchas veces. ¿Quién no se ha deprimido en una espera? ¿Quién no se ha sentido triste y abatido y angustiado cuando tiene que esperar, cuando en su manera humana de pensar ve que las promesas de Dios no se han cumplido todavía, que hay un retardo aparente de lo que Dios ha prometido para nuestra vida? A veces estamos muy preocupados porque podemos perder nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros seres queridos. Esa espera es difícil, porque podemos perder incluso nuestra sensación de bienestar espiritual y emocional cuando hay una enfermedad, cuando estamos enfermos y tenemos que esperar que Dios nos bendiga, nos ayude, nos sane. Eso muchas veces termina por robarnos nuestra paz. O sea, que todas esas cosas que suceden fuera de nosotros o en nuestra mente, en un momento determinado pueden hacernos sentir muy mal, darnos una sensación de derrota, de desesperanza, de que no valió la pena esperar. Y a veces incluso podemos caer en pánico. Por eso es fácil para el ser humano, por su debilidad, por su condición limitada, de cosas que a veces escapan de sus pensamientos, porque están en los pensamientos de Dios que no son como los nuestros, o en los planes de Dios que no siempre coinciden con los nuestros, o en la voluntad de Dios que no siempre logramos entender. Es fácil apartar los ojos de la fidelidad de Dios y comenzar a buscar otras formas de poder y de seguridad. Pero cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, a lo largo de toda la Escritura, el mensaje de Dios siempre sigue siendo el mismo. Confía en mí. Confíen en mí. Pon tu fe en mis promesas. Confíen en mí, porque yo soy el que voy a hacer. Somos muy dados a depender de nuestras propias fuerzas y capacidades, y por eso apartamos los ojos de Dios cuando nosotros no podemos resolver nuestros problemas. Eso es lo que justamente está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Dios. Miren cómo dice el verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Así se sentía aquel pueblo en aquel momento, en una circunstancia muy dura, con un enemigo muy poderoso. Era un pueblo vulnerable, débil, amenazado. Y era muy difícil para todos ellos ignorar esos peligros que le rodean. Esas cosas que amenazan tu vida
muchas veces nos cuesta mucho trabajo olvidarlas e ignorarlas porque son reales. No podemos ignorar la situación que está viviendo el mundo. Hay gente que no le gusta hablar de eso. No hablemos más. Es una realidad que estamos viviendo. Y es una realidad que viven todas las naciones. En el trabajo conversaba con un cliente, una pareja de Colombia, ayer. Y estábamos hablando un poco así. Y de momento la conversación, que estaba muy alegre, se tornó en algo más difícil, porque la señora me dijo: yo perdí a mi esposo y a mi hermano por el COVID. Y ahí entonces viene la tarea pastoral. Ya me transformé de vendedor a pastor. Pero no es fácil ignorar una realidad. No es fácil que ignoremos nuestros problemas. No podemos hacer como el avestruz que esconde su cabeza. Están ahí, son reales. Nos amenazan, nos deprimen, porque somos vulnerables y nos sentimos amenazados. Nuestras seguridades han sido removidas en este tiempo. Así se sentía el pueblo de Judá. Era un reino muy pequeño, rodeado de grandes naciones, muy poderosas, muy por encima de su capacidad defensiva, siempre amenazado por el reino de Babilonia, el cual tenía un ejército temible y la reputación, si se puede llamar de esa manera, de destruir a cualquier nación en su camino. Y Judá estaba en el medio del camino a Babilonia. ¿Saben lo que significa Canaán? Tierra de mercaderes. Por ahí pasaban el comercio entre África y todo aquel oriente. Era una zona estratégica. Era un corredor comercial. Por eso ese pequeño país sufrió tanto, tantas amenazas, tantos peligros. Y por eso muchas veces ellos ponían los ojos no en Dios, buscaban en su desesperación, en sus temores, no ponían su confianza en Dios, sino buscaban otra seguridad. Constantemente están buscando otros dioses. Se van detrás de otros dioses. O sea que ellos eran como nosotros, pero en circunstancias diferentes. Pues pongamos a pensar, Cuba, un pueblo pequeño, siempre amenazado. La iglesia, una iglesia pequeña, siempre con muchas amenazas, con muchos problemas. Entonces que todos, de manera personal, familiar, como iglesia o como nación, hemos sentido y hemos a veces sentido amenazada nuestra paz y nuestro bienestar. Por eso esperar es tan difícil. Esperar es muy difícil a veces, porque queremos resolver los problemas de manera inmediata. Queremos que Dios actúe ahora, aquí y ahora. Señor, ayúdame hoy. No queremos sufrir, a nadie le gusta sufrir. También pasa a veces que nosotros mismos hemos cometido errores. O hemos dicho algo, o hemos hecho algo que no está bien. Y eso nos empieza a hacer daño en nuestra relación con Dios. Empezamos a dudar, porque somos nosotros los que estamos tratando de cambiar, y empezamos entonces a dudar cuando fracasamos en ese vano intento de cambiar por nosotros mismos. Somos nosotros los que empezamos a dudar de que Dios en su gracia y en su misericordia nos puede cambiar y transformar, nos puede apartar de todo pecado, de toda cosa que no venga del bien que Dios ha prometido. O sea que también es fácil deprimirse porque uno siente que avanza y retrocede en su vida espiritual y en su madurez cristiana. ¿No le pasa eso a veces? De cosas que ha dicho, de cosas que ha hecho, y usted dice, bueno, ¿por qué otra vez? ¿Por qué me dejo llevar por las emociones?
Y a veces tenemos un sentimiento de derrota espiritual estoy hablando, y no de victoria en Jesucristo. Amén. Nos olvidamos del gran poder de Dios, que está basado en su amor por ti y por mí. Por todas las generaciones Dios nos ha amado, amó al pueblo de Israel a pesar de sus infidelidades. Cuán grande es el amor de Dios, amén. Cuán misericordioso es Dios. Cuántos pueblos se han apartado de Dios y han puesto otros dioses y han adorado a esos otros dioses, han adorado a personas, pero aún así Dios sigue amándolos. Así que esas palabras de Isaías, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Quita eso de tu mente. Hoy en esta mañana te invito a quitar esos pensamientos destructivos, a liberarte de todas esas inquietudes, de todas esas ansiedades, del desánimo, de la depresión, de la tristeza. Recuerda los ejemplos de Elías. Elías estaba muy deprimido, tan deprimido que se escondió en una cueva. Porque a veces cuando llega nuestra realidad y la enfrentamos y nos damos cuenta de lo difícil que se torna el camino de nuestra vida, lo que hacemos es escondernos, evadir los problemas. Elías estaba evadiendo su responsabilidad como líder cuando Dios lo había llamado y se escondió en una cueva, y Dios tuvo que sacarlo de allí y decirle, regresa. Esa no es tu misión. Esa no es tu misión. También pasó con Moisés, cuando tuvo que lidiar con personas tan ingratas y que siempre se rebelaban contra Dios. Cuánto disgusto sentiría y cuánta tristeza en el corazón de Moisés, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y allí construyeron en medio del desierto un becerro de oro, hermanos. Y cuestionaron al líder y dijeron, oh, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿No estábamos mejor allá? Allí nos sentábamos frente al río Nilo y nos comíamos los potajes y nos llenábamos la barriga, olvidándose que eran esclavos. ¡Qué ingratitud la del ser humano! Muchas veces ocurre así. Piensen en los discípulos de Jesús en medio de aquella tormenta que amenazaba con hundir su embarcación. Y aunque allí Jesús estaba con ellos, lo empezaron a criticar. Y le empezaron a decir, maestro, ¿no te importa que nos estemos muriendo? Porque esa pregunta puede ser muchas veces a personas ahora que están en los hospitales, que están pasando, familias que se han visto azotadas y abatidas, están en esa barca. ¿No te importa que mi familia muera, que mi familia esté enferma? ¿No te importa lo que está sucediendo en el mundo con mi país? ¿Usted nunca ha pensado eso o soy yo el único? Y suena irreverente, y quizás podemos pensarlo y maquillarlo de otra manera, pero esos sentimientos llegan, esos pensamientos a veces nos abaten. Esa es la misma pregunta. Señor, nuestros enemigos nos rodean. ¿No te importa que estemos a punto de ser aplastados por este gigante babilónico? Allí estaba el pueblo en su temor, en su desesperación, buscando respuesta, buscando la respuesta. Pero la respuesta del profeta es algo que vale la pena en este tiempo leer una y otra vez. Vale la pena esperar en Dios, amén. ¿Por qué esperar en Dios vale la pena? Porque podemos confiar en su amor, que es por todas las generaciones, en su misericordia, en su poder ilimitado para librarnos de todos nuestros males.
Porque lo ha mostrado en nuestras vidas cuando hemos tenido que pasar por situaciones tan duras de enfermedad, de lejanía, de tantas cosas que ustedes ahora mismo deben estar pensando. Mire su vida, mire todo lo que ha recorrido hasta llegar aquí con Dios. Mire ese camino, todas sus lágrimas. Dios no se ha escondido en su camino. Dios no está escondido en una cueva como Elías. Nosotros a veces apartamos nuestra mirada y olvidamos su fidelidad. Pero Dios está ahí con usted en medio de estos tiempos, diciéndonos esta palabra maravillosa. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros nos podemos cansar, y a veces el liderazgo cansa, déjenme decirle. El liderazgo cansa, pero cansa cuando no ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando apartamos la mirada de Dios y empezamos a ver todo lo que nos amenaza, todos los problemas. Cuando ponemos la mirada en el hombre y no en Dios, perdemos el enfoque. Nos frustramos, nos decepcionamos. Y a veces queremos tirar la toalla. Pero cuando buscas a Dios, cuando lees su palabra, cuando oras, cuando haces una alabanza, allí en medio de tu desesperación, allí tú sientes el poder y la fuerza de Dios. Amén. Allí tú sientes una renovación espiritual muy poderosa en ti. Un sentimiento de victoria. Una esperanza que va más allá de los males de este mundo. Una esperanza que aún vence la muerte. Porque Dios ha sido fiel. Y aún en nuestros pecados nos dio a Jesucristo. ¿Qué mayor prueba de amor que entregó a su propio Hijo en la cruz para que tú y yo vivamos en victoria? Para que no haya ningún poder en este mundo que nos desanime y nos robe el aliento y la esperanza. En Cristo hay esperanza, amén. No estamos perdidos, tenemos victoria. Dice aquí el profeta, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aún, esto lo pongo yo, aún los muchachos se fatigan y se cansan. Y todos sabemos que los muchachos, para que se cansen, mi hermano, le hago una anécdota, rápido. Íbamos a un campamento en Jibara, yo llevaba a los muchachos de allá de las calabazas, eran unos adolescentes. Y aquellos niños estaban tremendos. Y me decían, llévalos allá a la loma, en la loma de Jibara. Los subí a la loma, llévalos al parque, hazle los juegos. Me pasé el día entero haciendo actividades para que esos muchachos se durmieran. Al final yo no podía caminar, ya no daba más. Y aquellos niños estaban como si nada, como si no hubieran hecho nada. Pero dice aquí la palabra, y esto es lo serio, que aún esos niños, adolescentes que parecen que las energías se les multiplican por segundo, que tienen baterías recargables, aún esos niños se cansan en un momento. Aún los jóvenes flaquean y caen. Pero, aleluya, gloria a Dios, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan en Dios. Ahí está. Los que hemos esperado con confianza en Dios que va a cumplir sus promesas. Más allá del tiempo presente. O sea que Dios al final es el que tiene la última palabra. Como esa famosa carrera que se televisó, que era una película de carros de caballos y de
Una historia muy bella, una película que se dio, los que son mayores quizás se acuerdan. Ahora no me acuerdo bien el nombre, creo que se llamaba Herb Byrne, algo así. Ben-Hur. Ben-Hur. Y esa carrera, gracias, Ben-Hur tenía que hacer la carrera como actor. Y fue una película sensacional que ganó Oscar y todo. Y al final, lo que no se sabe de la película, lo que nunca se vio es que en un momento de aquellas tomas, el actor principal que tenía que hacer la carrera y que todo estaba preparado para hacerla, le dijo, ya aprendí a manejar los caballos, pero yo creo que no voy a ganar. Y el director le dijo, no te preocupes, mantente en el carro. Mantente en el carro, que ya el guión está hecho, amén. Mantente ahí, que ya todo Dios lo tiene planeado. Por eso le está diciendo al pueblo, miren lo que pasó, y el pueblo fue liberado. El pueblo pasó por ese camino. A veces nos cuesta pasar por el camino del sufrimiento y de la espera, y ponemos la mirada en otro lado, pero cuando miramos las promesas cumplidas a través de toda la Biblia, en la vida de estos grandes hombres y el pueblo de Israel, cuando lo vemos las promesas cumplidas en nuestra vida, decimos, yo me mantengo aquí en el carro, amén. ¿Por qué? Y vamos a ponernos de pie y vamos a repetir esto nuevamente para terminar nuestro sermón. Les invito a levantarse de sus asientos. Sé que a veces algunos están ahí. Ya. Venga, hay que levantarse. Así se titula este sermón. Levantarse con alas de águila para volar alto, para despegar por encima de todas las circunstancias y problemas de tu vida y de la vida de esta iglesia y de la vida de nuestra gran nación. Y vamos a repetir esto, repita esto conmigo, vamos a repetir el verso 31. Isaías 40, 31, dice así. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor los bendiga y que puedan levantarse con alas de águila. Dios les bendiga. Amén. Amén. Padre bendito, en esta hora te alabo y te doy gracias por tu palabra, por esta linda enseñanza, oh Padre, de nunca perder la fe y la confianza en ti. Podemos esperar con paz en nuestros corazones el cumplimiento de cada una de tus promesas. Promesas de vida eterna, Señor. Quita de nuestras mentes y nuestros corazones cualquier temor, cualquier sentimiento de tristeza, de depresión, cualquier cosa negativa que venga a nuestros corazones. Libéranos de eso, Señor, en esta hora. Pon fe, Padre. Pon plena confianza de que levantaremos las alas, que volaremos alto como las águilas, que nuestras fuerzas serán renovadas, que los sueños que tenemos se van a cumplir, oh Padre, que nunca nos vas a abandonar, porque así como lo hiciste en la historia del pueblo de Israel, así también lo harás con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, con este mundo, Padre, porque la muerte de Cristo no fue en vano, porque a través de Él nosotros tenemos esperanza. Y es una esperanza que vence aún la muerte, oh Padre, que vence cualquier adversidad. En ti siempre hay una nueva vida y un poder que no tenemos, oh Padre, que tú nos das a diario para volvernos a levantar. Y para levantarnos renovados, con fe y con esperanza en el futuro que tú nos has prometido. Así en Jesucristo. Te ruego una gran bendición para mis queridos hermanos, ahora y siempre. Amén.